Queridos amigos del 3N, aquí estamos de nuevo para otro contenido. En el de hoy vamos a calcular nuestra fuente de alimentación por si queremos poner iluminación en una maqueta, ¿vale? Casas, estaciones, farolas, o sea, lo que sea, elementos de decoración de iluminación, ¿de acuerdo? Vamos al tema. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser un alimentador, una fuente de alimentación, ¿vale? En este caso yo tengo este alimentador, es de 1,5 amperes para hacer las pruebas que tengo que hacer. Hay mucho más que suficiente, podría ser incluso de 1 amperio o de 0,75 amperios, ¿vale? Porque lo que vamos a conectarle va a ser muy poquita carga, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿vale? Yo me le he hecho un cable, ¿vale? Para poder conectar farolas, semáforos, lo que quiera conectarle, ¿de acuerdo? Con 2 puntas. Bien. Respecto a los materiales, ya veis que, o las herramientas que necesitamos, también unas tijeras para sacarle punta y ya está. Ahora vamos a empezar con el meollo de la cuestión, ¿vale? El polímetro. Vamos a necesitar el polímetro. El polímetro, ¿en qué unidad vamos a medir? Antes de conectar nada, hay que tener claro que vamos a medir en amperios en corriente continua, ¿de acuerdo? Es importante. Si nosotros ponemos las bananas del tester mal, nos vamos a cargar, si lo lleva el fusible y si no, el tester, ¿vale? O sea, prestar mucha atención, como siempre os he dicho, con el miliamperímetro, ¿de acuerdo? Al común y a las de miliamperios, ¿de acuerdo? La de voltios y ohmios no la utilizamos en este caso. Antes de poner el tester en marcha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar la escala, ¿vale? Tenemos aquí los ohmios, la resistencia, la tensión en continua, la tensión en alterna, los amperios en corriente alterna, y aquí, yo lo tengo en gris, lo podéis tener de cualquier otro color, los amperios en corriente continua. Pues bien, yo le voy a poner ya la escala de 200 miliamperios, ¿de acuerdo? Para que se vea bien. Yo supongo que no me superará la escala de 200 miliamperios el consumo. Si no, me saldría aquí un 1 y entonces cambiaría la banana a 10 amperios y continuaría midiendo, ¿vale? Y me pondría en esta escala que va de 20 miliamperios a 10 amperios. ¿Podría hacerlo ya del tirón? Sí, pero de esta manera en 200 miliamperios voy a tener una lectura más clara de lo que estoy midiendo, ¿vale? Al ser la escala más pequeña. Como yo ya sé más o menos que un LED no va a gastar 200 miliamperios ni de broma, pues por eso ya me fío de ponerla en 200 miliamperios, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, aquí tengo una farola que es de bombilla de grano de arroz, ¿vale? Esta no es de LED, es de bombilla. Pues bueno, ¿cómo la conecto? Vamos a conectarla, un hilo. Como sabéis, al ser una bombilla, esto no va a tener ni positivo ni negativo. Se encenderá, no tengo que mirarle ninguna polaridad. Una bombilla no es más que una resistencia que se calienta, ¿vale? Se pone muy caliente y hace la luz. El otro polo del alimentador. Bien, la pinza positiva del tester y la pinza negativa del tester, porque va montado en serie. ¿Veis? Y el mismo tester cierra el circuito. Bueno, pues ahora yo lo pongo en marcha. Pues veis, la medida, yo sé que esta farola de bombilla me gasta 97,8 miliamperios, o sea, 98 miliamperios. ¿Qué significa esto? Si yo pongo 10 farolas de estas, serán casi 1 amperio lo que me consumirá. Me consumirán 978 miliamperios. 1 miliamperio es la milésima parte de 1 amperio. Quiere decir que si tengo que multiplicarlo, el consumo total, ¿vale? 97,8 por 10, sería 978. O sea, yo que ya con cada 10 lámparas de estas, cada 10 farolas, tendría 1 amperio de consumo. Significa que si en mi maqueta solo tengo las farolas estas en la carretera o en la calle y he puesto
20, necesitaré como mínimo una fuente mínimo de 2 amperios. Y para que no resulte la fuente tan justa, ¿vale? Para que la fuente no sea tan justa, ya la cogería de 2 amperios y medio a 3 amperios. ¿De acuerdo? Esto es por lo que se respecta a las bombillas de grano de arroz. ¿Vale? Desconectamos el tester y ahora, por ejemplo, tengo un semáforo. Bueno, en este caso vamos a conectar, por ejemplo, el hilo negro al negativo del LED, que sería el cable amarillo, o debería ser el cable amarillo, ¿vale? ¿Por qué lo conecto? Perdón. ¿Por qué lo conecto a 12 voltios? Porque yo ya veo que aquí hay resistencias de carga de los LEDs y ya sé que no los quemaré. ¿De acuerdo? Me queda el otro hilo. Pues nada, el rojo, la pinza roja del tester la conecto al hilo rojo, ¿vale? Y ahora con esta ya podré hacerme incluso lo que es la combinación de los colores, ¿vale? Por ejemplo, el rojo. Supongo que veis que está encendido, ¿vale? Lectura del tester. Pues 11 miliamperios. Y aún, o sea, esto es muy poco consumo, ¿vale? Ahora voy a probar el verde. El verde. ¿Vale? Unos 10 miliamperios. ¿Varía la lectura? Esto quiere decir que aquí hay algo que no hace un buen contacto. Vale. Se ha soltado el hilo negativo. Estos cables están muy resecos y se me ha soltado el hilo negativo. Es importante, ¿vale?, que estos hagan un buen contacto. Vale, ahí tenemos la lectura, que sería de unos 10 miliamperios, también 11 miliamperios, ¿vale? Como veis, de tener bombillas a tener LEDs, el consumo cambia muchísimo, ¿vale? Consume, pues nos consume 10 miliamperios y la bombilla nos consumía 98 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que con lo que me consume una sola bombilla de la farola, yo podría poner 10 semáforos conectados, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el semáforo nunca funcionarán las dos luces verde y roja, que funcionará una. Pues tantos semáforos tendría, tantos multiplicaría. Por ejemplo, 10 semáforos, pues 100 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para tener una fuente de alimentación de 1 amperio podría conectar prácticamente 90 semáforos, o sea, una barbaridad, ¿vale? Cosa que con las bombillas de grano de arroz el consumo se me disparará y podría conectar como mucho, pues si son 10 semáforos. O sea, pasamos de poder conectar 10 farolas a poder conectar 100 semáforos. Por eso es interesante hoy en día que existen y se pueden, por ejemplo, adquirir en AliExpress bien de precio, comprar farolas y iluminación de LED, ¿vale? Lo del grano de arroz, pues bueno, yo en su tiempo, hace unos 10 o 15 años o quizás más, compré 200 farolas de estas. Ya las tengo, pues si ahora tengo que coger y cambiarlas por las de LED, me supone una inversión. Ya tengo las fuentes de alimentación, lo tengo todo, pues ya no las cambio, ¿de acuerdo? Pero si se me fueran fundiendo, ya directamente las iría cambiando por LED, porque esto es un atraso, ¿de acuerdo? Sobre todo en vista al consumo. Vale. Hemos visto las diferencias, pues entre lo que es una farola de grano de arroz, de bombilla de grano de arroz, y un semáforo. Aquí tengo otras farolas que compré en AliExpress, ¿vale? Son de 4,5 centímetros, son decorativas, pues para ponerlas en los andenes, en la estación, donde queráis, ¿de acuerdo? Veréis que es lo mismo, es un micro LED, pero el consumo será aproximadamente parecido, creo yo, al
Vamos a pelar un poquito los hilos para poder hacer una conexión eléctrica. ¿Vale? Fijaos que estas farolas no llevan resistencia, habrá que ponerlas, si no, si las conectamos a 12 voltios, las quemaremos directamente, ¿eh? Se fundirá el LED, pero tipo explosión. Hará ¡paf! Y se acabó el LED. Pues tendría que montarle, para probarla, una resistencia de 1K, ¿vale? Esta resistencia de 1K es de 1/4 de vatio. Yo creo que sin ningún problema, siendo lo pequeñita que es, ¿vale? A ver, entendedme, ¿eh? Esto tendría que ir el cablecito soldado, la resistencia como aquí, enfundada en un termorretráctil para que no nos pueda hacer ningún contacto por debajo en la maqueta y que nos quede bien montado el sistema, ¿no? Pues vamos a montarlo otra vez. Tengo la pinza conectada al cable rojo. En este caso, por simple deducción, yo creo que el cable blanco será el positivo. Si no, con cambiar la alimentación tendría suficiente. ¿De acuerdo? Y ahora el cable negro lo voy a conectar a la resistencia. A ver. Vale, pues tendré que cambiar los cables de conexión. El blanco será un negativo. Exactamente. Pues bueno, chicos, en este caso el blanco es el negativo, ¿vale? Pero fijaos el consumo que yo vuelvo a tener, 9,5 amperios, ¿vale? Es un consumo muy bajo, 9,5 amperios, miliamperios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo que calcular el montón de farolas que pongo, yo digo, voy a poner 30 farolas, multiplico por 10 miliamperios, son 300 miliamperios. Si luego pongo 5 semáforos, pues 5 por 11, 55. Me iría acercando a los 400 miliamperios. O sea, yo iría de cada elemento diferente, iría sumando su consumo, hasta llegar a decir, vale, tengo todo esto, ¿no? Vamos a suponer que yo conecto lo que os he dicho, 30 farolas, ¿vale? Que serían 300 miliamperios. 5 semáforos, 360 miliamperios. Y voy a poner 10 casas, también con un consumo, con luz de LED por dentro, le pongo un LED para que la ilumine, pues serían 100 miliamperios más, ¿vale? Tendría 500 miliamperios. Yo para toda esta cantidad de luces, con un alimentador de 1 amperio, o uno, si lo tenéis por casa, de 1,5 amperio, como sería este que yo he utilizado para probar, tendría más que suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el consumo en LED es muy bajo. ¿Qué pasa si yo tengo las bombillas de grano de arroz? ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo una farola doble. La verdad es que estas farolas no las he montado nunca en ninguna maqueta porque pues no me gustaban, la verdad. ...193 miliamperios de consumo, con 2 bombillas, ¿vale? Quiere decir que yo con el mismo alimentador que pondréis las 30 farolas, las 10 casas y los 5 semáforos, con ese alimentador yo solo podría poner 5 bombillas, 5 farolas. ¿De acuerdo? Por eso os digo que vale la inversión, la pena, si empezáis ahora desde cero, de ponerlo de LED. No os compliquéis con bombillitas de grano de arroz, ¿vale? Entonces, yo siempre, una vez tenga la carga de intensidad que le voy a poner a la fuente de alimentación, sea 1 amperio, sea 1,5 amperios, sea 2 amperios, no me cogeré una fuente de alimentación justa de esa medida. Ah, no, consumo 2 amperios, sino que la subiré. Yo, por ejemplo, le dejaría un valor de 1 amperio más, porque si un día quiero poner algún LED más, digamos en la estación, una casa más, lo que sea, que tenga un margen de juego, ¿vale?
Hay gente que dice que el margen debería ser el 50%. Yo con los LEDs no creo que sea tanto. Con un 10, un 20% que esté sobredimensionada la fuente de alimentación, habrá bastante. Con una de 2 amperios puedo meter, pues imaginaos, 20 casas, 60 farolas y 10 semáforos. Puedo poner un stock de iluminación, ¿no? Bueno, que no sé qué maqueta tendría que ser muy grande para poder poner todo esto. Perdón. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un leve repaso de lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Sobre todo, la escala del tester. Cuando yo vaya a medir amperios en corriente continua, 200 miliamperios. Si yo, esta farola hubiera consumido, por decir algo, 205 miliamperios, aquí me hubiera salido un 1. Entonces yo hubiera hecho esto, hubiera cambiado a la escala mayor de amperios y aquí. Lo que os he dicho de la escala es importante para no causarle a nuestro polímetro ninguna avería. Nos vamos a la escala de 200 miliamperios. Con la de 200 miliamperios tenemos más que suficiente para medir cualquier LED, ¿de acuerdo? Común y miliamperios. Y ya, una vez lo tengamos todo bien clarito, empezamos a medir cada elemento de iluminación, cada elemento eléctrico que vayamos a montar en la maqueta. Y a partir de aquí vamos haciendo una suma, esto en un papel, venga, pues aquí, esto me consumirá 150 miliamperios, esto 75, esto 400, esto 20, total de la suma, pues lo que sea, ¿vale? Y entonces, vamos a mirar los valores de las fuentes de alimentación que existen en el mercado, porque, por ejemplo, de 2,3 amperios va a ser muy difícil que la encontremos. Ya nos iríamos a la escala superior, a 2,5. Si de 2,5 no hay, la cogería de 3, ¿vale? Si yo tengo un consumo en bombillas de grano de arroz que se me dispara rápidamente a los 5 o 6 amperios, ya la cogería de 7 o 8, ¿vale? En grano de arroz yo casi tiraría un 20%, me consume 6, pues le pongo 8, porque si algún día pongo 3 farolas más, la fuente se me va a quedar con un trabajo muy forzado y se puede calentar o incluso la puedo quemar. Si le pongo le pido más intensidad de la que puede dar. ¿De acuerdo? Esto es un cálculo solo para la fuente de alimentación. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque cuando montaremos nuestro módulo de alimentación, ¿vale? Así como montamos ya, que os enseñé sobre esa cajita de madera, el módulo de control, de mando, que pusimos lo de los desvíos y todo esto, vamos a hacer uno de alimentación, para poder poner la fuente de alimentación de la iluminación, la fuente de alimentación de las vías, el transformador para los desvíos. O sea, vamos a centralizar todo lo que será la alimentación de los circuitos que nosotros tengamos en la maqueta, ¿vale? También podéis hacer una cosa. Yo, desde luego, podéis, digamos, sectorizar, ¿vale? O cantonar, decirlo como queráis, hacer la iluminación por sectores. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo encender las farolas y apagarlas con un interruptor. Esto creo que ya lo expliqué de más. Yo puedo, en los andenes que tenga iluminados y la estación, en otro circuito, con otro interruptor. Las casas con otro interruptor, ¿vale? O sea, todo esto lo puedo ir, digamos, sectorizando, ¿vale? Pero tengo que pensar que si un día lo enciendo todo, el consumo total. O sea, no me servirá el decir, bueno, mira, las farolitas me gastan 300 miliamperios, pues me compro una fuente de medio amperio. No, porque si el día que lo encendamos todo, la carga es de 700 miliamperios, por ejemplo, nos cargaremos la fuente, ¿vale? La fuente tiene que estar con el parámetro de todo el consumo encendido de la iluminación, ¿de acuerdo? Pues nada más, creo que no me dejo nada más. No sé si quería deciros... Vale, otro tema que podemos conseguir, pero esto lo haremos en otro contenido, ¿vale? Que las farolas nos hacen mucha luz, tanto si es de LED como si es de grano de arroz, ¿vale? De bombilla de grano de arroz. Estas bombillitas además se calientan mucho, a veces hasta huele el plástico.
Y da igual la intensidad que tengamos, ¿vale? Porque tenemos hoy en día un elemento que es además muy accesible en AliExpress, que sería un controlador de estos más baratos, como el que me hice yo para, para los circuitos de pruebas de las locomotoras. ¿Recordáis que en una cajita de madera me monté un controlador más barato? Bueno, ese controlador ya de hecho lleva una posición que es de interruptor, o sea que yo puedo encender las luces y le puedo dar, digamos, como si regulara el motor de una locomotora, ¿vale? Como si tuviéramos, por decirlo de alguna manera, la iluminación en un transformador de Ibertren de gran potencia. Y entonces yo puedo, si le doy más o menos, regular la intensidad de la luz del LED, ¿vale? Esto cuando me lleguen los controladores, estos, ya lo montaremos en una cajita para que veáis el efecto, ¿vale? Incluso, a ver, podríamos hacer un efecto de encendido progresivo, pues dándole al mando progresivamente, poquito a poquito, iría subiendo la intensidad de la luz. Y nos dejamos la luz de la maqueta al nivel que nosotros queramos. Bueno, pues entonces ya no dependeríamos de la intensidad de luz con el voltaje máximo de 12 voltios, ¿vale? Con el regulador del motor, al bajar, pues por ejemplo, en vez de 12 voltios, 11,5, 11, conseguiremos atenuar, si hay demasiada luz en la maqueta, la luz, ¿de acuerdo? Esto lo haremos a posteriori, cuando lo montaremos en la caja de alimentación, ¿de acuerdo? Cuando tengamos ya claro lo que tenemos que montar, como por ejemplo la fuente de alimentación de las vías, el transformador para los desvíos. En nada os voy a enseñar un sistema que hemos construido gracias a la ayuda de Paco Pujol para incluso proteger los cortocircuitos, ¿vale? O sea, mi idea es hacer un módulo de alimentación completo, ¿vale? Y luego ya tener los módulos de control con los cuales pondremos los cables conectados y lo tendremos todo centralizado. Por una parte el control o mando y por otra parte la alimentación, ¿vale? Donde estará en la caja pues todos los sistemas de alimentación, transformadores, fuentes de alimentación, etcétera, lo que sea. ¿De acuerdo? Pues nada amigos, espero que este vídeo, si alguien quiere ponerse iluminación en una maqueta, le haya servido de ayuda y nada más. Hasta la próxima.